El sombrío panorama de Daniel Sancho tras el cierre del caso por parte del juez. Después de que concluyera el juicio por el supuesto homicidio de Edwin Arrieta, y con la agitación de los periodistas ya alejada, es hora de reflexionar. ¿Dónde reside la verdad? Si algo ha caracterizado el juicio de Daniel Sancho, ahora a la espera de veredicto, han sido las numerosas especulaciones y comentarios, a menudo trivialidades que entreveradas con reflexiones profundas basadas en escuetas declaraciones a la salida del tribunal o en filtraciones selectivas, han mantenido ocupados a una multitud de reporteros aquí, y quién sabe cuántos más en todo el mundo, durante un mes, escribiendo y emitiendo en directo, sujetando nuestra labor con alfileres. Sin embargo, si el juez hubiera permitido nuestra entrada, la situación habría sido diferente. Tomás, un nombre ficticio que utilizo para salvaguardar la identidad de mis fuentes, pues no quiero que nadie sufra repercusiones por hablar de asuntos de interés público, lleva años trabajando en los tribunales de Bangkok. Es un individuo experimentado que desconoce los pormenores del caso de Daniel Sancho, salvo lo que yo le he informado, ya que en Tailandia, para sorpresa de muchos, este asunto que ha captado la atención mediática en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, pasa completamente desapercibido. Tomás me hace reflexionar después de haberle presentado una docena de teorías en apenas media hora. ¿Y si todos sus esfuerzos externos no hubieran servido de nada más que para seguir manteniendo empleo?, me plantea. Es posible que no haya habido ningún desarrollo significativo desde que se presentaron los cargos contra Sancho. Tal vez el fiscal nunca insinuó retirar los cargos por asesinato premeditado, y quizás la defensa no logró cambiar la situación, sugiere. Reflexionando sobre sus palabras, debo admitir que tiene un punto. Si observamos detenidamente el fiscal, del que se dice que fue contundente y directo en su interrogatorio a Sancho, podría haber hecho un comentario que los medios interpretamos de manera exagerada o fuera de contexto. Por ejemplo, no es lo mismo que el fiscal dijera, la premeditación siempre es un aspecto complicado, que es complicado probar la premeditación en este caso, señala. ¿Por qué el fiscal admitiría eso? Sería perjudicial para su caso. ¿Ha retirado de hecho los cargos?, cuestiona. Durante este juicio, los periodistas presentes hemos sido objeto de un constante bombardeo por parte de las partes interesadas, quienes intentaban influir en nuestra narrativa. Si Ospina, aprovechando su acceso a la sala y su posterior testimonio, no hubiera hablado con nosotros 4 veces al día en las 2 entradas y salidas diarias del tribunal, habríamos tenido mucha menos información. Sin embargo, podemos estar seguros de que sus declaraciones no estuvieron sesgadas. ¿Manipulaciones? Del mismo modo, se han difundido informaciones falsas, como el supuesto hallazgo de un torso, que resultó ser completamente falso, pero que para cuando se descubrió la verdad, ya había sido difundido por numerosos medios como noticia del día. Además, Rodolfo Sancho también ha influenciado a algunos periodistas afines para difundir lo que más le convenía. Con esto quiero dejar claro que quizás Tomás tenga razón, y que lo que se gestaba en las redacciones de Madrid tenía poco impacto en la sala donde Daniel, encadenado, escuchaba a los testigos que corroboraban sus declaraciones de meses atrás. Y dejo para el final al cónsul, quien al parecer también filtraba información diariamente, aunque nunca a los periodistas que pasábamos el día en el tribunal. En cuanto a Daniel Sancho, deberíamos analizar las estrategias de su equipo legal. Según Tomás y otros expertos, traer expertos españoles para exponer argumentos que son comunes en Tailandia podría considerarse una afrenta. Sería algo así como si alguien de Arkansas llegara a Plaza Castilla para enseñarnos cómo hacer gazpacho. Ni hablar de la paella. A pesar de la supuesta cantidad de testigos presentados por la defensa, menos de la mitad pudo responder a las preguntas. Carmen Balfagón se encontró en una situación difícil, repitiendo en los platós de Media España afirmaciones extravagantes sobre cortar cocos con sierras y usar bolsas de basura como impermeables. Tras no permitirse su declaración, lo mismo ocurrió con su socio Ramón Chip Pirras, y al día siguiente, un presunto chef tailandés que debía testificar prefirió quedarse en su trabajo cortando cocos, sea con cuchillos o a patadas. Tomás también señala algo crucial: la reputación de Tailandia, especialmente en una isla turística tan importante, estaría en juego si la sentencia no es la adecuada. Además, agrega algo significativo: imagina que realmente se trata de un asesinato premeditado y la pena impuesta es menor de lo esperado. ¿Crees que a Tailandia le convendría ese escándalo, siendo un país que depende del turismo para su crecimiento? Y otra cosa, ¿cómo explicarías a los diplomáticos alemanes, franceses, británicos, que tienen ciudadanos en el corredor de la muerte, que en Tailandia los juicios están amañados? Cuando le planteo que la corrupción existe en Tailandia, aunque sea poco frecuente, y que hay pruebas de casos de manipulación, responde con firmeza: si el caso no fuera tan mediático podría creérmelo. ¿Pero cuántos periodistas asistirán a la lectura del veredicto? ¿60? ¿70? Dudo mucho que, si están seguros de su caso, el acusado salga impune, concluye. Otro tema que Tomás me ha explicado concierne a una cuestión debatida durante el juicio.
Si se impone la pena de muerte y dado que hace mucho que no se ejecuta a extranjeros en Tailandia, existe una manera relativamente sencilla de mitigar la situación: una carta de arrepentimiento dirigida al rey de Tailandia, que podría conceder el perdón real.